Noticias de última hora, presten mucha atención. Corte Internacional de Justicia fijó fechas en la demanda de Ecuador contra México por Jorge Glass. Ecuador alega que México violó normas del derecho internacional por haber acogido en su embajada al exvicepresidente. La Corte Internacional de Justicia estableció los plazos para que Ecuador y México entreguen información relacionada con la estadía del exvicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Quito, que es la razón de la demanda que presentó el gobierno de Daniel Noboa contra México el pasado 29 de abril. El Tribunal de la Corte decidió que el 22 de abril de 2025 Ecuador debe presentar los escritos para el memorial. En tanto, México deberá entregar la contramemoria el 22 de enero de 2026. El tribunal precisó que se reserva el procedimiento posterior para una decisión ulterior. La resolución fue adoptada el pasado viernes, 19 de julio, pero la Corte la dio a conocer el martes 30, a través de redes sociales. En el documento se describe que a finales de junio el presidente del tribunal, Nawaz Salam, mantuvo una reunión con los representantes de las partes para conocer sus opiniones sobre los plazos de presentación de los documentos que se requieren. El delegado de Ecuador sugirió que se dé un plazo de 6 meses, mientras que México sugirió que sean de 9 a 12 para preparar su contramemoria. Ecuador demandó a México por su conducta entre el 17 de diciembre de 2023 y el 5 de abril de 2024, tiempo en el que acogió al exvicepresidente Jorge Glass en su embajada en Quito, y por haber anunciado que le concedería asilo diplomático. El Estado ecuatoriano aduce que México violó obligaciones del derecho internacional. Esta demanda se dio como respuesta a la demanda que planteó México por la irrupción de su embajada en Quito por un grupo de policías y militares que asaltaron la sede diplomática para llevarse detenido a Jorge Glass, quien tenía orden de captura por casos penales en los que es procesado. En más noticias. Ejecutivo y Asamblea ahora chocan por la ley de lavado de activos. La presidencia demandará la inconstitucionalidad de la norma. La Asamblea envió al registro oficial sin considerar la objeción parcial del presidente Daniel Noboa. La ley de lavado de activos es el nuevo capítulo en la constante disputa entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La Presidencia de la República anunció la noche del lunes, 29 de julio, que demandará por inconstitucional el texto que el Parlamento envió al registro oficial, cuya publicación ya se concretó. La discordia surgió porque más temprano la Asamblea informó que el presidente Daniel Noboa había remitido fuera de tiempo su objeción parcial. Por ello, no se atendieron las observaciones planteadas por el mandatario y se dispuso enviar al registro oficial el texto aprobado por el Parlamento. En un comunicado la Asamblea explicó que el proyecto de ley fue aprobado por el Pleno el 20 de junio. Luego, el 24 de ese mes se remitió el documento a la Presidencia para el pronunciamiento del mandatario. El 24 de julio venció el plazo establecido por la ley para que el presidente Daniel Noboa emita su objeción, pero lo hizo el 25 de julio extemporáneamente. Por eso se envió al registro oficial y se publicó el texto íntegro de lo aprobado el 20 de junio. No se tomó en cuenta la objeción parcial que hizo Noboa, por razones de inconstitucionalidad, al artículo 20 y disposición general cuarta, que establecen que el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, será elegido por la Asamblea de una terna enviada por el Ejecutivo. Con ese contexto, la Presidencia anunció que demandará ante la Corte Constitucional la ley remitida al registro oficial. Carondelet rechazó los argumentos del Parlamento, señaló que es una decisión sin fundamento e insistió en que la objeción parcial del Ejecutivo sí fue presentada dentro del plazo establecido en la ley, porque fue recibido el 25 de junio. El veto tenía el objeto de que la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico sea una decisión técnica y que no caiga en intereses políticos. Observación que hoy es arbitrariamente desconocida por el Legislativo, dice un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. En más noticias. Asamblea Nacional rechaza elecciones fraudulentas de Venezuela y exhorta a la comunidad internacional a observar el derecho de ciudadanos de elegir y ser elegidos. Con 78 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la legislatura aprobó un proyecto de resolución planteado desde el bloque de gobierno representado en ADN. Con el voto en contra de los asambleístas correístas y la abstención de Pachacutic, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza las elecciones fraudulentas, represivas y engañosas en Venezuela que dan como ganador a Nicolás Maduro. Además condena toda la represión y violencia desatadas tras los comicios del pasado domingo. El sector de la Revolución Ciudadana se quedó fuera de la aprobación de la resolución que presentó el sector de gobierno. Tras la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, destacó que este 30 de julio la Asamblea Nacional le ha dicho sí a la democracia, sí al pueblo venezolano. Queremos rechazar de manera contundente como primer poder del Estado cualquier intento de fraude que vaya en contra de la voluntad de los venezolanos. Viva la democracia, viva el pueblo de Venezuela, subrayó.
Mauricio Zambrano, RC, indicó que el pueblo venezolano vivió el domingo pasado una jornada electoral marcada por la alta participación y que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en un primer informe, proclamó como presidente reelecto a Nicolás Maduro, y que ese proceso electoral democrático fue avalado por varias organizaciones internacionales y por miles de participantes que fueron invitados. Invitó a la sala a revisar los resultados y dijo que esto se da en un contexto de crecimiento económico que vive Venezuela. Carla Cruz, antes Construye Hoy afín al PSC, dijo que en Venezuela no hubo fraude sino un golpe a la democracia, y que es indignante que una representante de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional haya ido a Venezuela a avalar una dictadura. Aseguró que quien metió las manos en las elecciones de Venezuela, presentando un exipol fraudulento, es uno de los líderes de las bancadas de este hemiciclo, lo cual es vergonzoso. Con 78 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza las elecciones en Venezuela, que calificó fraudulenta y rechaza la violencia desatada. El texto aprobado es el siguiente. Artículo 1. Rechazar de manera enérgica las elecciones presidenciales fraudulentas, represivas y engañosas en Venezuela, que han dado como resultado ganador al dictador Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Artículo 2. Reprobar el régimen político dictatorial de Nicolás Maduro y reconocer los derechos de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. Artículo 3. Condenar toda represión y violencia cometidas de manera arbitraria y excesiva de la fuerza pública y el abuso de autoridad en el marco de las protestas por las elecciones fraudulentas del 28 de julio en Venezuela, que han dado como resultado actos de violencia física, violencia verbal y uso desproporcionado de la fuerza contra los ciudadanos venezolanos. Será rechazar el procedimiento eleccionario que se ha realizado en Venezuela y además una profunda vergüenza de que existan asambleístas ecuatorianos que se encontraban en Venezuela respaldando las elecciones que fueron manipuladas, respaldando un ataque a la soberanía popular, un ataque a la democracia y un ataque a la libertad. Hoy fue con Venezuela, mañana puede ser el Ecuador. En más noticias. Luis Almagro, secretario general de la OEA, pide a Nicolás Maduro reconocer su derrota en las elecciones de Venezuela. Almagro también pidió la creación de un nuevo CNE para reducir las irregularidades institucionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió este martes reconocer las actas electorales en poder de la oposición venezolana y que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconozca la derrota y deje paso al retorno de la democracia en el país. En un comunicado, la Secretaría General indicó que el CNE, Consejo Nacional Electoral, aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado, lo cual a esta altura sería risible y patético si no fuera trágico. En opinión de Almagro, resulta imperioso que Maduro acepte las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y la OEA, según señala el comunicado. Almagro también pidió la creación de un nuevo CNE para reducir las irregularidades institucionales que, en su opinión, plagaron el proceso electoral que culminó con las elecciones del pasado domingo, cuyo resultado ha sido puesto en duda por varios países ante la falta de detalles sobre el escrutinio. El CNE de Venezuela proclamó la victoria de Maduro con un 51,20% de los votos frente al 44,20% del opositor Edmundo González Urrutia, con un 80% escrutado y sin desagregar los resultados. En más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a la situación de ciudadanos venezolanos en nuestro país. Lo dijo durante las actividades que cumple en Cotopaxi. Desde el primer mandatario cumple agenda aquí en la provincia de Cotopaxi. Su primera actividad la realizó en el cantón Pujilí, donde capitalizó el turismo y se refirió a los emprendimientos. Quisiera hacer una mención especial también para la cantidad de emprendedores venezolanos que han escogido a este país como su residencia, que viendo también la cantidad de problemas y con sus familiares en Venezuela han salido, muchos de ellos han pasado días muy duros, especialmente pues estos últimos días, al ver lo que pasa en nuestro país hermano de Venezuela. Acordémonos también que en algún momento el Ecuador tuvo decenas de miles de personas que salieron del Ecuador en la dictadura al final de los 60, principios de los 70 y fueron a Venezuela por el boom petrolero. Ahí acogieron a más de 20.000 ecuatorianos, los venezolanos. Hay que tener memoria y hay que tener, pues, también corazón.
De igual manera, aquí en este evento, el presidente de la República presentó el catálogo de productos y productores nacionales que cuenta con 63.000 productos y con más de 1.850 empresas a nivel nacional. El camino hacia un nuevo Ecuador productivo es un desafío que debemos enfrentar con unidad y compromiso. Es necesario que todos, desde el gobierno hasta el sector privado y la sociedad civil, trabajemos juntos para alcanzar este objetivo. Los líos entre el Ejecutivo y el Legislativo no cesan. Luego de que la Asamblea enviara a publicar en registro oficial la ley de lavado de activos, señalando que el veto del primer mandatario fue presentado fuera de tiempo, la presidencia respondió con este comunicado, en donde anuncia que demandará la inconstitucionalidad de este acto y además señala: el veto tenía el objetivo de que la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero sea una decisión técnica y que no caiga en intereses políticos. Observación que hoy es arbitrariamente desconocida por el legislativo. Pueden presentar las acciones constitucionales a partir de lo que dice el ordenamiento jurídico. La particularidad es observar si ha habido algún vicio de inconstitucionalidad en el procedimiento y particularmente considero que no. Lo que correspondería a este momento es más bien presentar un proyecto de ley reformatorio, algunas disposiciones de las que contenía el veto que había presentado de manera extemporánea. El presidente de la Asamblea dice que solo cumplieron la ley. El derecho de él pedir lo que él quiera. Simplemente acá cumplimos con la ley porque a 30 días el plazo, entonces está destiempo, eso es todo. Si queremos forzar las cosas, eso no lo vamos a permitir. Según el legislativo, el veto debía llegar hasta la medianoche del 24 de julio, pero fue presentado el 25. La presidencia, en cambio, asegura que el 25 era la fecha máxima en que debía hacerlo, por lo que según ellos es oportuno y la Asamblea estaría actuando contra la buena fe. Los asambleístas oficialistas no lograron justificar este nuevo veto fallido, mientras que desde otros sectores lo califican como errores recurrentes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El Ejecutivo está en su derecho de hacer valer el tema constitucional. Y el presidente de la República debería ya tomar decisiones mucho más drásticas en el área jurídica, que es la que le está llevando a cometer varias omisiones. Hace apenas 10 días la Asamblea le devolvió al presidente el veto a la ley del IES, pues ya había enviado un veto anterior, lo que constitucionalmente no se puede hacer. 4 horas le tomó al juez nacional Julio Inga leer su resolución respecto a los 11 procesados dentro del conocido caso Independencia Judicial. Valorando los 150 elementos de convicción de Fiscalía, tomó la decisión de llamar a juicio al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno como presuntos autores del delito, así como a 4 personas más en calidad de cómplices. Por el contrario, dictó sobreseimiento a favor de 5 personas, pues valoró que como secretarios, asesores y directores en varias áreas no tenían facultad decisoria en lo adoptado por el Pleno. De acuerdo al expuesto por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, este caso nace del objetivo que tuvo el entonces presidente Terán de apartar al magistrado Walter Macías del conocimiento de 2 causas: el conocido caso Vocales, seguido en contra de los exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, así como el caso Las Torres, lo que queda evidenciado en 2 intentos: una suspensión el 11 de mayo de 2023 y tras su regreso una destitución en agosto del mismo año, con solo 2 votos a favor. Con ello se deberá sortear un tribunal para que se desarrolle el juicio en contra de estas 6 personas, que podrían enfrentar una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El pasado 20 de junio se dio la primera condena en este caso a través de un procedimiento abreviado, una pena de 9 meses, 6 días de prisión en contra del exvocal Javier Muñoz. Y Ecuador no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela hasta que se dé paso a un reconteo de votos. Así lo aseguró la canciller Gabriela Sommerfeld. Previo a conocer el triunfo de Nicolás Maduro, centenares de venezolanos se movilizaron este domingo en las principales ciudades del país. Es que parte de una democracia sana es tener unas elecciones libres, donde haya transparencia y la voluntad del pueblo se respete. Y esto no está sucediendo lamentablemente en Venezuela. No hay reconteo de votos, no hay reconocimiento de resultados. Por supuesto. El gobierno venezolano ha calificado de intrusión a estas intenciones que van tomando forma en la región, por parte de gobiernos incluso de la misma orilla política del chavismo, que ponen en duda los resultados.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela realizó la ceremonia de proclamación y adjudicación tras los resultados presidenciales que dan la victoria a Nicolás Maduro para un periodo de 6 años más. Esto mientras el fiscal de la Nación acusa a la oposición de un supuesto ataque contra el sistema de transmisión de datos. En medio de unas elecciones duramente cuestionadas y sin tener la totalidad de las actas, el Consejo Nacional Electoral realizó la ceremonia de proclamación y adjudicación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para el periodo 2025-2031. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara a Maduro como el ganador con el 51,2% de votos. Minutos después del anuncio, Maduro se pronunció y celebró los resultados ante militantes que se congregaron frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Mientras tanto, la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González no aceptaron los resultados y denunciaron fraude. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Por su parte, María Corina Machado hizo un llamado a que las Fuerzas Armadas hagan respetar la voluntad popular. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Este lunes, el fiscal general aliado del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, acusó a María Corina Machado y Edmundo González de estar vinculados con un supuesto ataque contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. Con los resultados bajo la lupa del mundo y pedidos de transparencia y reconteo, fue como se desarrollaron unas elecciones presidenciales históricas en Venezuela, empañadas por agresiones, impedimentos y amenazas que, previo a la difusión de datos oficiales, exit polls y encuestas a boca de urna daban una contundente victoria a la oposición.